noches, bienvenidos a Tele 13. Tal como veíamos en estas imágenes, fue en medio de aplausos, claveles blancos y pañuelos que Chile comenzó a despedir a Patricio Aylwin. Partió en su casa y de ahí inició un recorrido que tuvo como uno de los puntos más emotivos su paso por La Moneda, el lugar en el que él marcó el regreso a la democracia. Miles de chilenos lo acompañaron en su trayecto y otros miles hasta esta hora aún hacen fila en el ex Congreso Nacional, donde es velado y sigue recibiendo el cariño de su país. Comenzamos esta edición de Tele 13 en este primer día de duelo nacional con los informes de María José Soto y de Juan Francisco Rojas. Yo estuve cuando fue candidato, cuando estuve en el Estadio Nacional, cuando me subí los 14 pisos del Hotel Carrera corriendo para saludarlo. Ahora me emociono. Y valiente. ¿Sabes que gobernar con una dictadura militar al lado? Muy difícil. Como que fuera mi familia, pero es un gran señor, nos ha dejado un gran legado. Bastante anticipación respecto de la hora prevista, llegó esta tarde a La Moneda el presidente Patricio Aylwin. Hace 26 años, Patricio Aylwin llegó recién asumido como presidente por esta misma calle. Su recibimiento también tuvo a miles de chilenos esperándolo, pero pese a lo que podría pensarse, hubo serios disturbios. Tan distinto a las lágrimas y la emoción que hoy sí tuvo su despedida. Parte de nuestra historia que muchos quisieron presenciar y atesorar, en silencio también recordar. Me emociona porque creo que me recuerda mucho el tiempo pasado. Siempre me han emocionado los momentos, porque gracias a él tenemos democracia. De lo que él luchó, de todo lo que él logró, recuerdos de cuando fue el golpe, cómo él luchó después, todas esas cosas. Yo estuve aquí cuando él llegó como presidente y vengo hoy día a recibirlo en su despedida. Parte del largo recorrido que el cortejo había iniciado en su casa, con guitarra incluida y un gracias a la vida, lo despidió su familia acompañada por el padre Felipe Berríos. Sus 5 hijos, incluidas las mujeres, llevaron a su padre hacia la carroza. Allí fue el primero de muchos aplausos. Lo admiro. No era partidaria mucho de la democracia cristiana, su gobierno, muchas cosas, pero lo admiro porque hizo su mejor esfuerzo, creo yo, y fue consecuente con sus ideas. Claveles blancos, pañuelos y a viva voz, adiós presidente, fueron parte de esa escenografía improvisada de desconocidos que dejaron sus labores, detuvieron sus trámites para caminar por las calles y aprovechar de despedir a Patricio Aylwin. La sede de la democracia cristiana fue el único lugar sin vallas que detuviera a los simpatizantes y con megáfonos se tuvo que pedir calma y orden. Costó poder cantar junto al llamado patriarca el himno nacional. Era un hombre sencillo, modesto, y creo que lo más interesante de su figura, ¿no es cierto?, es que era su austeridad, pero su modestia, pero su inteligencia. Era un hombre sabio. Y fue capaz de sortear esos problemas y llevar a este país a una reconciliación que sería muy difícil. Una parada pequeña, pues en La Moneda lo esperaban miles más. Junto a ellos, Michelle Bachelet, que de luto con su banda presidencial no pudo no emocionarse al verlo pasar frente a ella.
respeto que imperó en miles de personas que lo vieron pasar lentamente con el himno del país que encabezó, él mismo que tiene claro por qué salió a las calles a decirle adiós. Los jóvenes cuando mueren es un naufragio, pero los viejos es como llegar a puerto. Y él encuentro que llegó a puerto, así que buen trabajo para él. El homenaje surge espontáneo a cada paso. Son cientos y por lo mismo nunca se produce siquiera una pausa. Cada uno, a su manera, con sus recuerdos, busca el modo de reconocer no solo el legado político, también lo que dejó en la historia del país el ciudadano Patricio Elwin Azócar. Personalmente vengo también en nombre de mi papá, que trabajó con don Eduardo Frei Montalva, con don Juan Gabriel Valdés, lo conoció, etcétera, y a él le hubiese gustado venir. Un hombre con un concepto humano profundo y con el contenido muy profundo también sobre el tema de los derechos humanos. Los grandes hombres quedan en el legado de la historia de Chile, y él ya pasó a la historia de Chile porque dejó un legado que fue la transición de la democracia en un proceso muy difícil y que le tocó pasar a él. No es fácil encontrar en la historia de Chile un personaje que tenga la capacidad de reunir tan diverso grupo de apoyos, tampoco uno que haya tenido la capacidad de dejar grabadas sus palabras en la memoria del país. Del Estadio Nacional. Ese recuerdo lo tengo de cuando él habló con respecto a que todos éramos uno. Porque en el fondo de eso se trata. Cuando dijo civiles y militares tuvo una pifiadera tremenda. Y le nació de corazón, como dijo también un entrevista, el haberlo reafirmado, porque Chile lo componemos todos. Recién ahora la familia empieza a aquilatar la profunda huella que dejó en el país este hombre, el cariño que construyó en 97 años de vida y que encuentran sentido no solo en los 4 que fue presidente. A mí me ha provocado más de una lágrima ver el cariño tan grande y el reconocimiento por la labor que hizo Patricio. Profundamente emocionado y muy merecido porque fue una vida muy hermosa la de Patricio, de mucha consecuencia, de mucho sacrificio, de mucho levantar banderas posibles y ser, ¿cómo se llama?, muy consecuente en la defensa. Yo creo que es bonito, pero siento que mi abuelo está cosechando lo que sembró. Buena parte de esa cosecha se representa en el homenaje en el ex Congreso, donde no hubo espacio a las diferencias. Yo reconozco en Patricio Elwin alguien que buscó el entendimiento por sobre el enfrentamiento. Creo que la transición política de los 25 años que siguieron fueron virtuosos. Yo creo que él tuvo bastante capacidad de mostrar firmeza, pero al mismo tiempo entender que teníamos una democracia que era frágil todavía y entender que había que entenderse con esos poderes fácticos, porque hasta esa altura Pinochet seguía siendo un poder fáctico. Avanza así el homenaje del país al hombre de los acuerdos, al presidente de la transición, el mismo que comenzó a dar vuelta a una de las páginas más pesadas de nuestra historia. Él fue un hombre de consenso, articuló acuerdos, logró unir a fuerzas completamente heterogéneas, diversas, discrepantes, ¿no?, en un solo gran movimiento nacional y popular, y finalmente, ¿no?, con un papel y un lápiz, derrotar la dictadura. Todo eso con el mismo entusiasmo, cordura y sencillez que hoy todos le reconocen. Nunca sintió que el poder había que mostrarlo, sino que simplemente era un instrumento para servir a un hombre que hizo de la sobriedad una razón de vida. Así cuesta poco entender por qué, aunque sea en su despedida, se vuelven a reunir en torno a su figura las más diversas caras de la sociedad chilena, las mismas a la que él convocó una tarde de marzo de 1990, cuando asumió el compromiso de ser
el hombre de la transición.